es vuestro. Eso presenta la palabra de Dios. Bueno, continuamos viendo precisamente la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 21 al 23. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo, la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hemos dicho que lo primero que necesitamos es emancipación. En otras palabras, emanciparnos del temor a los hombres. El que escribió esto, el que creyó esta verdad como norma, pues vivía emancipado del temor a los hombres. Eso fue lo que lo hizo diferente, en cierta forma, a los otros apóstoles. Se necesitaba una conciencia humana. En este caso, Pablo se convirtió en esa conciencia humana para sus demás compañeros apóstoles. Y hacemos mención específicamente a la disputa que hubo con Pedro y con Pablo, con relación a los judaizantes. Cuando el apóstol Pedro, pues en un estado pecaminoso de simulación, se apartó de los gentiles. Y dice la palabra del Señor, por temor, ¿a quién? Por temor a Jacobo. Y en su simulación, es decir, en su hipocresía, participó también Bernabé. Bernabé, un hombre bueno, un hombre santo, un hombre piadoso, un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo tuvo que reprender a Pedro. ¿Por qué? Porque no se estaba conduciendo de manera correcta. Claro está, no era fácil. Jacobo, el hermano del Señor, se cree que era el líder del concilio. Y Pedro no quería el rechazo. Por esa razón, entonces, negoció su conciencia. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, precisamente de Gálatas, dice que si él buscara la aceptación de los hombres, o si tuviera temor de los hombres, entonces no sería un verdadero siervo de Dios. Para poder decir todo es vuestro, tiene que haber una emancipación. Pablo, en el contexto de esta primera carta, en el capítulo 3, dice, bueno, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolo? ¿No son instrumentos de Dios? ¿Son siervos de Dios? ¿Son hombres de Dios? Estas personas pues dejaron que su conciencia se fuera tras hombres, cuando la conciencia de ellos debió de estar atada verdaderamente a Dios. El único dueño de la conciencia de un ciudadano del reino, de un hijo de Dios, de un cristiano, es Dios mismo. La conciencia debe de estar abierta a la voz del Espíritu Santo. Como David dijo que el Espíritu Santo hablaba a su conciencia, pero el Espíritu de Dios no puede hablar a la conciencia cuando ésta se encuentra atada a algún hombre o a alguna comunidad. Todos somos vulnerables precisamente a atar nuestra conciencia a los hombres. Cuando así lo hacemos, entonces nos convertimos en partidarios, nos convertimos en sectas y dejamos de tener una copovisión correcta. Eso era lo que estaba pasando en esta iglesia. Si el liderazgo está dividido, si la conciencia está atada del liderazgo a movimientos, a hombres, ya sea en el sentido de seguir sus lineamientos a través de sus exposiciones o lineamientos a través de escritos, entonces va a haber fricción, va a haber división. ¿Debemos buscar la paz con todos los hombres? Claro que sí. La palabra del Señor enseña, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es correctísimo. Sin embargo, no es de eso que se está hablando. Debemos procurar la paz con todos los hombres cuando la verdad no esté en peligro. Pero si la verdad está en peligro, es mejor la fricción, en el sentido de procurar el rechazo, no de manera pecaminosa, que buscar la aceptación sin la verdad. Cuando estamos del lado de Dios, no nos importa. Ese es el punto. Claro que no podemos convertirnos en paranoicos. No debemos de ver el mal donde no está. Pero si de manera objetiva podemos detectar el mal, no hay ningún inconveniente en que se pueda asumir una postura y buscar en consecuencia la aceptación de Dios. Cuando así lo hacemos, tenemos el gran beneficio de poder decir, todo es vuestro. Es decir, que donde quiera que se encuentre la verdad, allí estamos y podemos disfrutar de ella. Esta inclinación al temor a los hombres se da en comunidades cristianas, en comunidades locales, en el sentido de hacer cosas para agradar a un líder
o de no hacer cosas para agradar a un líder. Esto es cuando la palabra de Dios no gobierna. Porque cuando la palabra de Dios gobierna, es preferible entonces obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay dos motivaciones, se ha observado. La motivación del rechazo, el temor al rechazo, y la motivación al placer de la aceptación. En otras palabras, cuando soy rechazado, entonces pierdo la amistad. Y cuando se involucra el aspecto económico, en el sentido de que si hago lo correcto y provoco el rechazo de otra persona, entonces voy a tener rechazo también económico. Entonces el miedo domina, el miedo se convierte en amo. Pero cuando queremos honrar a Dios de todo corazón, entonces decimos no, es mejor seguir el camino correcto, el camino de la verdad. Y escúcheme usted, como ya se ha enseñado en otros programas, Dios honra a los que le honran. Buscar la aceptación de Dios nos va a llevar entonces a expresar y a decir todo es vuestro. Si usted, amigo televidente, se encuentra en una situación así, ¿verdad? Que usted dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque si tomo esta postura, voy a provocar rechazo y voy a afectar a mi familia, voy a afectar mi finanza, pero voy a agradar a Dios. Ahí es que se puede definir verdaderamente si la verdad que usted tiene es una verdad sincera, si es una verdad correcta, si es una verdad legítima, si usted está dispuesto a perderlo todo por causa de la verdad, por causa del Señor Jesucristo. No es fácil y nadie dijo que iba a ser fácil. El Señor así lo estableció. Sin embargo, aun cuando usted se pueda ver solo, se va a sentir acompañado. ¿Y por qué se va a sentir acompañado? Bueno, porque usted no va a tener temor, porque todo va a ser de usted. Esto se da no solamente en comunidades cristianas, se da en empresas, con jefes. No le estamos diciendo a usted ahora que sea descortés con su jefe, pero se le está diciendo también que no sea adulón. Si usted busca la aceptación de su jefe de manera incorrecta, entonces usted no está agradando a Dios. Si el jefe no está haciendo lo correcto, usted no tiene que llamarle inmediatamente la atención, pero si el jefe quiere que usted participe, si el jefe quiere que usted participe de sus malas acciones, usted tiene que decir, no, yo vivo para agradar a Dios. No tiene que expresarlo, simple y llanamente demostrarlo con su sabia y prudente decisión. Y aquellos que se encuentran, digámoslo así, en sociedad, ¿verdad?, que no quieren perder la estima, que no quieren perder la reputación, que no quieren perder, ¿verdad?, ese placer de decir que se es amigo de fulano o de perencejo, pero fulano o perencejo pues no están andando en el camino correcto. Entonces el rechazo social. Y en el aspecto partidario o político, ¿verdad?, donde se requiere un léxico determinado. Y entonces usted dice, no, mi léxico no puede estar determinado a un partido político, porque el lenguaje es demasiado rico y demasiado amplio. Entonces con su léxico parecido al del partido contrario, entonces usted se crea precisamente un tipo de rechazo. Pero cuando usted es un hombre libre, en su sentido amplio, usted no tiene temor. Lógicamente que en principio podrá ser rechazado, pero luego va a ser aceptado. El caso del Señor Jesucristo. Dice que Él hablaba como quien tenía autoridad, porque Él no se fiaba de los hombres. Así concluye el sermón de la montaña. Él no se fiaba de los hombres y hablaba con autoridad. ¿Qué significa esto? Que no buscaba la aceptación de los hombres. Fue rechazado, pero qué pueblo tan grande tiene ahora el Señor. Su autoridad, sí, en efecto, por ser hijo de Dios, porque resucitó, pero su autoridad también como maestro, porque Él no se fiaba de los hombres. Retornando nuevamente al plano eclesiástico, qué pena es cuando hay personas que se eximen de cierto lenguaje o ciertas palabras bíblicas por temor a un encasillamiento. Por ejemplo, la palabra unción. Hay personas que no usan esa palabra. Sin embargo, la Biblia dice la unción misma os enseñará. Dicen algunos, bueno, es que me van a tildar ¿de qué? De pentecostal. Y yo soy bautista. Pero ahí está el pentecostal, que se comporta, ¿verdad?, digámoslo así,
no de manera tan extrovertida, y entonces comienza a hablar de sana doctrina. Inmediatamente algunos dicen, bueno, pero este no tiene pinta de pentecostal, este parece bautista. Y entonces por el temor al rechazo no se usa un léxico o un lenguaje o terminologías que son propiamente bíblicas. Cuando nos emancipamos del temor a los hombres, entonces no tenemos temor. Podemos decir, todo es vuestro. En el próximo segmento estaremos hablando acerca del beneficio de la literatura, ¿sí? De los libros, de las exposiciones. El beneficio de tener esta filosofía bíblica de que todo es vuestro y de no atarnos a una determinada casa editora, ni a un grupo determinado de autores. La sabiduría es de Dios y no está enclaustrada en un determinado lugar. Aún hasta de los escritores que no son cristianos podemos aprender muchísimo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y luego, en el próximo segmento, estaremos hablando del Estado, sí, del Estado, de que el Señor gobierna por encima de todos. ¿Cómo debemos manejarnos con el Estado, con el gobierno del Estado, a la luz de esta gran verdad de que todo es vuestro? No se pierda la totalidad del programa de hoy porque tenemos cosas edificantes para bien. Ha limpiado mi maldad y ha redimido por su amor eternamente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, así caerá la noche en este lugar el viernes 11 de diciembre en nuestra cena de gala concierto. Esta cena lleva como título Una esperanza viva. Contamos con su presencia. Hemos venido hablando de que todo es vuestro y alabamos al Señor por todas las cenas que hemos tenido. Pero sería bueno ver un fragmento de cenas pasadas. Por ejemplo, esta cena que se tituló Soy creación y soy agradecido. 3 testimonios maravillosos. El incendio no pudo apagar la fe, ese incendio. Pero también el mar no pudo ahogar la fe de este hombre de Dios. Y la aparente tragedia tampoco quitó la esperanza de esta sierva del Señor. ¿Por qué no vemos y escuchamos como resumen precisamente lo que fuera esta cena de gala? Soy creación, soy agradecido. Ciertamente esta expedición significaba muchísimo para nosotros. Como profesionales de la fotografía submarina teníamos ya 4 años tratando de encontrar la oportunidad de cómo llegar hasta el santuario de las ballenas jorobadas del Banco de la Plata. Se anunciaba mal tiempo, no una tormenta, sino mal tiempo, y las cosas se fueron empeorando. Tenemos un encuentro con una ballena y su ballenato recién nacido, una experiencia inolvidable. Y esto nos entretuvo en los fondos de esos mares por espacio de unos 28, 30 minutos. Y cuando subimos arriba es cuando realmente averiguamos que estamos perdidos en el mar. O sea, sabíamos que no teníamos ningún tipo de posibilidades físicas ni humanas de nosotros salir con vida de esa tremenda prueba. La prueba física a la que fuimos sometidos fue bien intensa, por supuesto. El mar estaba bien picado, bien endemoniado, las olas eran altas. Cuando cayó la noche hacía un frío muy duro, muy realmente agresivo. Yo recuerdo que nos abrazábamos, o sea, nos manteníamos abrazados por largo tiempo, tratando de mantener el calor corporal entre nosotros. Parecía irónico que en aquellos momentos tan difíciles se me ocurriese viniera a mi corazón y a mi memoria una alabanza como es hora de alabar a Dios. Ciertamente ahora yo lo entiendo y glorifico al Señor con eso, pero en aquellos momentos tengo que ser sincero, me parecía absurdo. Era hora de muchas cosas, era hora de ser rescatado, era hora ya de descansar, era hora de comer, era hora de beber, pero lo que vino a mí fue esa alabanza, es hora de alabar a Dios. Y orábamos, leíamos las escrituras y le pedíamos al Señor que le lavara su corazón y que le lavara con su sangre. Y él repetía contento y feliz la oración.
Cuando veníamos de camino, se complicó por mucho tránsito, estaba todo congestionado y nuestro vehículo comenzó a alentarse, a tener problemas. Nos detuvimos en una estación de gasolina, se hizo de noche. Veníamos por nuestra vía correspondiente y parece ser que un vehículo se salió de su carril para rebasar a otro y se metió en nuestra vía y nos impactó de manera muy fuerte. Mi esposo estaba desmayado, mi hijo estaba ensangrentado, y el pequeñito Jeremy inconsciente. Yo no sé, yo sentí una fortaleza especial que yo no me explicaba, realmente no explicaba qué era y quería como reaccionar o llorar, pero sí, lo que atiné fue a clamar al Señor y a orar por su misericordia y su ayuda en ese momento. Luego cuando me comunicaron que el niño murió esa misma noche, claro, fue bastante difícil para mí. Y aparte de que tenía mi otro hijo muy grave, en realidad, dando mucha sangre, con trauma craneal, fue bastante difícil, muy difícil, pero entendí que Dios tenía un plan. Yo no sabía cuál era. Solamente me apegué a su misericordia, a su soberanía. Realmente el Señor consuela. Estoy agradecida del Señor porque Él me sustentó en todo ese tiempo difícil. Me ayudó, me consoló. Estamos aquí para dar gloria a Dios. Hermanos y amigos, Dios nos ha dado muchos bienes. Hoy nos ha quitado una parte. En muchas ocasiones, cuando yo oía testimonios de personas que conocieron a Jesús después de pasar por una tragedia fuerte en sus vidas, yo me examinaba y decía, yo conocí a Jesús sin nada de esto. Y además, nuestra vida en Cristo es cómoda, es muy cómoda. Y la palabra nos dice que en este mundo tendréis aflicción. Hoy veo que estoy en sus manos. Y doy gracias a Dios por todo lo que sucede.